Hoy te voy a hablar del gobierno de Alberto Fernández. Como hacemos siempre, lo voy a dividir en tres partes: en el contexto internacional, en la evolución política y luego en el tema de la política económica propiamente dicha. Empecemos hablando de cómo fue elegido. Argentina en el 2018-19 estaba muy dividida en dos partes. Por un lado, la parte kirchnerista, que sumaba al Partido Justicialista en su totalidad y algunos sectores de izquierda. Y por otro lado, algunos sectores más de derecha que habían apoyado en su momento a Mauricio Macri. Cristina Kirchner, que era la persona que estaba a cargo del Partido Justicialista, ve que no podía llegar por sí misma a conseguir derrotar a Mauricio Macri en elecciones, quien se tiraba para la reelección. De esta manera llega a elegir a Alberto Fernández considerando que era un moderado, ¿no? Él había sido ministro de su marido y de ella misma también, hace una alianza junto con Massa y los tres juntos van sumando voluntades y llegan a ganarle a Mauricio Macri, que había sumado a Pichetto, que no le sumó realmente ningún voto, le gana por un 48% de las voluntades del pueblo argentino, contra solo el 40%. Hablemos un poco de contexto internacional. Argentina tiene la característica de ser un poco bipolar en el tema del contexto internacional. De esta manera nos encontramos que en el gobierno de Mauricio Macri, Argentina se había alineado con los países más democráticos y más de derecha, si se quiere, como Norteamérica, como Estados Unidos, y también otros países que no eran de derecha, como la Alemania de Angela Merkel, pero que formaban parte de un mundo más democrático. Llega Alberto Fernández y se cambia completamente la política exterior y pasamos a ser de aliados de Donald Trump a ser aliados de Putin. La manera que Argentina se convierta de algún modo en una puerta de entrada para América Latina, para que Rusia ingrese a América Latina de un modo más decidido. Y del centroizquierda, como por ejemplo China y también otros países como Venezuela, y nos acercamos a Lula, etc. Los dos elementos más importantes en el tema de contexto internacional son sin duda la pandemia y la invasión de Rusia sobre Ucrania. La pandemia, un hecho externo que se dio a partir de los 3 meses del gobierno de Alberto Fernández, generó, como ya sabemos, un encierro general que Alberto Fernández llevó adelante a partir del 20 de marzo del año 2020. Y la guerra de Ucrania generó un conflicto internacional que hizo en general aumentar el precio de los commodities, lo cual modificó la estructura de nuestra balanza de pagos. Favoreció en el caso de la materia prima y de nuestras principales exportaciones, pero como nosotros a su vez teníamos un déficit comercial en la parte de energía, también nos perjudicó, así que ahí más o menos quedamos igualados. Evolución política. Queda claro que el tema del COVID en los 2 primeros años de la gestión de Alberto Fernández fueron fundamentales. Primero, con la medida del aislamiento y viendo a Argentina cómo estaba muriendo mucha gente en Europa, en el primer mundo, recibió el apoyo de todos los sectores de la política argentina y llegó a tener el apoyo del 80% de imagen positiva de los ciudadanos con respecto a su manejo de la pandemia. Esto hizo que la extendiera, enamorado de ese 80% de imagen positiva, intentara extender este aislamiento el mayor periodo posible. Hablemos de algunos temas puntuales de la pandemia que fueron deteriorando y mellando la imagen de Alberto. Primero, el tema de la politización que se hizo de las vacunas. Nosotros teníamos 2 grupos de países que estaban haciendo las vacunas. Por un lado estaba la Pfizer, que era norteamericana, y por otro lado tenías la Sputnik, que era rusa. En el caso de la Pfizer, Argentina había sido un banco de pruebas para los estudios clínicos que se hacen sobre la vacuna, por lo cual tenía prioridad al momento de compra. Lamentablemente se politizó esta situación y algunos diputados dijeron, por ejemplo, que el laboratorio Pfizer quería llevarse los glaciares y por eso no se le compró todas las vacunas que nos estaban ofreciendo los laboratorios norteamericanos, porque se consideraba que era como antipatria. Para seguir con el alineamiento internacional, entonces se eligió la Sputnik, la cual no fue entregada ni en tiempo ni en forma, lo cual generó
que la cantidad de muertos, en definitiva, que hubo en Argentina, que fueron 130.000, fueran mayor producto de esta politización. Después hay otros elementos que le fueron restando en la parte política. Tenemos que hablar, por supuesto, de la fiesta de Olivos, que fue en julio del 2020, en plena pandemia, donde nosotros no podíamos ir a visitar a nuestros enfermos en los hospitales, ni podíamos ir a los velorios, y sin embargo, no sé, obviamente estaban prohibidas las reuniones sociales, y sabemos que Alberto hizo la fiesta, su esposa hizo la fiesta de cumpleaños en Olivos. El otro elemento que le fue restando credibilidad fue el tema del vacunatorio VIP. El ministro de Salud, Ginés González, reconoció que había dado prioridad a muchas personas de su entorno político, amigos, incluso funcionarios jóvenes que se vacunaron, no en el orden preestablecido. No hay ningún tipo penal en la Argentina que diga: será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila. Luego tenemos el cierre de las escuelas, que también fue un punto que le fue restando. ¿Por qué? Porque durante todo el primer año, el 2020, las escuelas estuvieron cerradas, no había vacunas. Esto generó que nosotros tuviéramos que dar clases de manera virtual. Este canal nace, en definitiva, también por esa situación. Pero en algún momento, cerca de fin de año, ya se pedía que se empezaran a abrir con determinadas normas de cuidado, como se estaba abriendo toda la escuela. Se abrió recién a fin de año y de manera parcial. En el año siguiente, 2021, empezamos con un sistema de burbujas y los primeros vacunados fuimos los docentes. De hecho, yo en marzo del 2021 ya estaba vacunada. Pero se daba la ilógica situación de que después cerraron nuevamente las escuelas y yo, que estaba vacunada, estaba dentro de mi casa, y las personas que estaban en la calle sin vacuna, por ejemplo mi marido o alguien que atendía en un supermercado, no tenía la vacuna y tenía que estar en la vía. Todo esto lo fue deteriorando la situación de aprobación de Alberto Fernández. Y no me quiero olvidar de un detalle, no menor. En noviembre del 2020 fallece Diego Maradona. Y el gobierno no tiene mejor idea que hacer un velorio público en la Casa Rosada, con los miles de personas que se juntaron en la Casa Rosada. Entonces nosotros estábamos encerrados, cada uno en sus hogares, en el interior, en distintas provincias, no se podía dar clase, y veíamos cómo toda la gente se amuchaba, se apretujaba, saltaba, quería tomar la Casa Rosada, siendo una situación ilógica desde todo punto de vista. A todo esto le tenemos que sumar que luego de salida de la pandemia ya se empieza a notar de manera más contundente la falta de cohesión política entre las dos partes de este gobierno. Todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo. Esta falta de cohesión hizo que se insultaran, en particular que Cristina lo insultara al presidente, lo que le restaba realmente seriedad a su plan de gobierno. El que trajo el borracho que se lo lleve. También se dio el tema del juicio que se le hizo a Cristina Kirchner por el mal uso de dineros públicos. A Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, a la pena de 6 años de prisión. Y esto es mucho más simple, esto no es ni lawfare, ni partido judicial, esto es un estado paralelo y mafia judicial. En definitiva, Alberto Fernández, cuando termina su gestión, en lugar de tener una aprobación del 80%, como cuando lo tenía al principio de la pandemia, termina teniendo una desaprobación de su gestión de 7 de cada 10 personas encuestadas. En el próximo video te voy a hablar de las políticas económicas del gobierno de Alberto y de Cristina y de sus consecuencias para la actualidad. Cualquier duda me la podés dejar en un comentario y nos vemos pronto. Adiós.